Conduce Fray Carlos Katzin. Reflexiones y entrevistas con un toque franciscano. Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Paz y bien, amigos, bienvenidos una vez más a su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Lo primero que quisiéramos decir es que hemos estado un poco interrumpidos, porque como ustedes saben, el señor obispo de esta diócesis, de la diócesis de Cuautitlán, que nos hace favor de prestarnos la cabina, pues el señor obispo en días pasados fue llamado a la casa del Padre. Nos unimos, ¿verdad?, a la pena por extrañar a la persona, ¿verdad?, a la pena de la comunidad de Cuautitlán, de la diócesis de Cuautitlán, pero también celebramos que esté gozando ya de la presencia de nuestro buen Dios, ¿no? Todo el caminar, todo el esfuerzo, toda una vida entregada a su servicio, seguramente Dios lo estará ya gratificando por su labor eclesial, pastoral, en fin. Por eso interrumpimos un poquito la transmisión de los programas, porque como ustedes comprenderán, pues había otras actividades de mayor importancia, sobre todo para despedir a nuestro señor obispo, que ya un poco más de 2 años, casi 3 años, que nos abrió las puertas de la diócesis, de esta cabina de radio. Que Dios lo bendiga y que lo tenga gozando ya de su presencia. También, vamos a ir un poquito rápido, porque como ustedes ven, tenemos aquí de fondo el logotipo de la revista franciscana El Hijo de la Virgen. Ya les platicaré un poquito de la revista. Habíamos empezado con un curso de Biblia, un curso básico de Biblia, repito, porque tuvimos que interrumpir un poquito. Vamos a ocupar esta primera parte, por eso me quiero ir rápido. Vamos a ocuparla para hacer un resumen. Vamos a ir rápido, si usted gusta, si usted quiere profundizar en lo que ya habíamos visto antes, puede revisar los programas anteriores aquí mismo en la página de la diócesis de Cuautitlán, o en la provincia eclesial de Tlalnepantla, o en los grupos de WhatsApp, que bendito Dios llegamos a varios lugares. Entonces, por eso incluso dice curso de Biblia, parte 1, primera parte. Porque aunque ya habíamos empezado, vamos a retomar para no perdernos un poco. Bien, vamos a hablar de los evangelios. La Biblia partiendo de los evangelios, ¿no? Ese es el pequeño curso que queremos hacer. Hablar de la Sagrada Escritura, pero partiendo de los evangelios. ¿Por qué? Porque es la manera, una de las maneras más fáciles, una de las maneras más sencillas de acercarnos a la palabra de Dios. A veces cuando nos acercamos leyendo desde el Antiguo Testamento, nos cuesta trabajo algunas expresiones. Llegamos, por ejemplo, al número de Números, al libro de Números, al libro del Deuteronomio, y nos cuesta un poquito más de trabajo. No lo entendemos, no lo comprendemos, no sabemos exactamente qué quiso decir el autor. Entonces, una manera fácil de acercarnos a la palabra de Dios, una manera sencilla, una manera más clara, es partiendo de los evangelios. Y por eso hemos querido explicar un poquito de los evangelios. Antes de estos programas, usted puede revisar, tenemos programas dedicados a la oración. La idea era, con algún método de oración, poder complementarlo, o más bien enriquecerlo con la palabra de Dios, y que esto vaya nutriendo nuestra vida espiritual. Bien. Lo primero que tendríamos que decir es que el Nuevo Testamento comienza con los evangelios, ¿no? Es decir, usted abre su Biblia y donde empiezan los evangelios, ahí comienza el Nuevo Testamento. Todo lo que hay atrás de los evangelios es del Antiguo Testamento o del Primer Testamento. Ya en alguna ocasión hablábamos de que eso también es correcto decir, el Primer Testamento. Bien, pero los evangelios no fue lo primero que se escribió. ¿Por qué? Piense usted un poco y se va a ir entendiendo. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, urge comunicar que efectivamente el Mesías, el Salvador, aquel que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, ha llegado, se ha cumplido. Vamos a hacer un paréntesis.
gente que se autonombraba Mesías, había muchísimos. Sanadores, había muchísimos. Como en esta época, gente que según hacía milagros, gente que según era el Mesías, gente que según era el enviado de Dios. ¿Qué pasa? Llega esta gente, se anuncia, tiene 2, 3 seguidores, muere esta persona y todo se desvanece. Lean ustedes, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, el discurso que dice Gamaliel, ¿no? Si esto es de los hombres, terminará, pero si esto es de Dios, nadie podrá acabar con esto. Bien, ¿por qué? Porque la figura del Mesías, o pseudos Mesías, o falsos Mesías, surgían constantemente, continuamente había Mesías. Entonces, cuando el Señor Jesús comienza a hacer milagros, a resucitar muertos, a multiplicar panes, incluso recuerden un poco frases del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Quién es este que hasta el viento lo obedece? Es decir, estaban acostumbrados, entre comillas, a los Mesías, a los falsos Mesías, a la gente que decía, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. A eso estaban acostumbrados. Pero cuando llega alguien que no se dice el Mesías, pero que va manifestando todas las cualidades que debería de tener el Mesías, capta la atención. Y el punto culmen será la resurrección. No los milagros, no la multiplicación de los panes, no la resurrección de los muertos, ¿no? Porque de alguna manera ya había sanaciones, lógicamente no tan espectaculares, no tan grandiosas, pero ya había sanaciones, había falsos milagros. Eso estaba acostumbrada la gente. Pero cuando Cristo resucita, urge decir, efectivamente es el Mesías, efectivamente es el Hijo de Dios. Bien, entonces lo primero que se escribe no son los evangelios. ¿Por qué? Porque se empieza a comunicar el Nuevo Testamento, se empieza a comunicar la buena nueva de la resurrección de palabra, de boca en boca. Y después se comienzan a formar comunidades. Los apóstoles y San Pablo sobre todo comienza a formar comunidades. Entonces es fundamental que estas pequeñas comunidades que se han formado, es fundamental que se les vaya dando alguna instrucción, que se les vaya dando algún mensaje. Entonces, lo primero que se escribe del Nuevo Testamento son las cartas paulinas. Por esta necesidad. Bueno, ya dijimos que Cristo resucitó, ya se juntó un grupito de 20, de 30, de 50 personas que se reúnen en torno al nombre de Jesús. ¿Qué sigue? Instrucciones para vivir en comunidad. Las cartas paulinas, las cartas de los apóstoles. ¿Me doy a entender? Cuando esto ya se empieza a asentar, entonces sí, vienen preguntas sobre la persona de Jesús. Y es así como tenemos los evangelios. Estoy dando un resumen porque queremos partir de ceros prácticamente. Entonces, surgen las dudas sobre la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde nació? ¿Qué hacía? ¿Cómo vivía? Porque la gente escuchaba de él, escuchaba que había resucitado, pero no lo habían visto. Bien, vamos, antes de irnos a un corte, vamos a decir ¿por qué solo tenemos estos 4 evangelios? A estos 4 evangelios les llamamos canónicos, es decir, los evangelios que entran dentro de la ley. ¿Qué quiere decir esto que entran dentro de la ley? Que cumplen con ciertas normas para ser considerados inspirados por Dios. 1, la cercanía del tiempo con la historia de Jesús. Es decir, se escribió muy reciente a la resurrección de Jesús. Tenemos evangelios a los que se les llama apócrifos, que no quiere decir que oculten verdades que la iglesia quiere opacar, que nos digan algún secreto. Apócrifos significa que no entran dentro del canon, que no cumplen con una rigurosidad. Entonces, los evangelios canónicos fueron escritos muy cercanos al tiempo de Jesús. Fueron escritos por alguien que conoció, que convivió, que estuvo cerca al grupo de los apóstoles. Y aparte tiene una santidad de vida. Y tercero, porque tiene una sana doctrina. Son 3 elementos para ser considerados canónicos. Tiene una correcta doctrina. ¿Qué quiere decir? No nos distorsiona la imagen de Jesús. Los evangelios apócrifos, hay algunos que fueron escritos mucho tiempo después del Señor Jesús, 200 años incluso algunos.
Otros no corresponden a un autor cercano a los apóstoles. Aunque digan el Evangelio de Judas, el Evangelio de Santiago, no quiere decir que los hayan escrito ellos, sino gente que supo algo de Jesús, y para que se les diera el peso a sus escritos, dijeron, no lo escribí yo, lo escribe Santiago, el apóstol. Mentira. Y tercero, una sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto, una sana doctrina? Que no distorsionen la imagen del Señor Jesús. El Señor Jesús en las tentaciones en los desiertos, ni en la tentación en el desierto, ni siquiera transforma las piedras en pan. ¿Se acuerdan? Hay evangelios apócrifos que dicen, desde chiquito mataban a un pajarito a pedradas y él soplaba y volvía a volar. A José se le acababa la madera en la carpintería, estiraba la madera y volvía a crecer. Eso no corresponde a una figura, eso no corresponde a una personalidad auténtica de Jesús. Por esto estos evangelios no son considerados canónicos. ¿Se entiende esta parte? Bien, vamos a un corte y vamos a comenzar ya con la explicación, el acercamiento a estos 4 evangelios, a los evangelios canónicos. Estamos de regreso. Eso que ustedes han visto en este corte, pues es el promocional de nuestra revista franciscana, una revista que hacemos los frailes franciscanos conventuales. Tenemos más de 35 años haciendo esta revista, pero ahora hemos querido migrar a la versión digital. Esto nos permite llegar a más personas, esto nos permite ofrecerles mejores contenidos y sobre todo ser más cercanos a ustedes, porque podemos responder algunas preguntas, podemos recibir más sugerencias que en el formato físico, ¿verdad? Que cuando lo mandábamos a imprimir. El video habla un poquito de las secciones que tenemos. Hay secciones que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, la sección de jóvenes se me hace muy interesante porque se presenta una temática, pensemos, suicidio, bulimia, no sé, depresión. Y se habla un poquito sobre este tema de manera juvenil, ¿no? De manera fresca, de manera ligera el tema. Pero aparte, quien escribe sugiere algún libro de literatura juvenil y alguna canción, ¿no? Alguna canción mundana, ¿no? No tiene que ser religiosa, alguna canción de las que escuchamos en el radio, que mezcle un poquito estos temas, ¿no? De tal manera que se pueda tener una interacción. Y yo creo que a las señoras les va a gustar mucho la sección de cocina, porque se presenta una cocina conventual. ¿Qué quiere decir esto? Recetas, se presentan recetas que han surgido dentro de los monasterios, dentro de los conventos, y se cuenta un poquito la historia de esta receta. Este es padrísimo, porque tú tienes la receta que has hecho toda la vida, no sé, chiles en nogada, no recuerdo cuál es la de este número, la receta, pero viene un poquito la historia, cómo surgió el platillo, qué congregación, en qué convento se popularizó. Entonces está muy padre. Y bueno, hay otras secciones, pues mucho más. Y después ustedes vieron ahí, ya cuando íbamos a entrar al aire, pues el promo, y abajo viene el número de WhatsApp. Ustedes mandan un mensajito, su nombre, quiero suscribirme, quiero recibir la revista directamente en mi correo, o la quiero recibir
en mi número de WhatsApp y se les hace llegar, ahí se suscriben, ahí les dicen cómo pueden hacer algún donativo, alguna cosa de estas. Bien, vamos a empezar con los evangelios canónicos. Tenemos 4. En la Biblia usted va a encontrar que los evangelios siempre están acomodados de la misma manera: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto lo vamos a entender cuando veamos el evangelio de Mateo. ¿Por qué están acomodados de esa manera? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque se creía, mejor dicho, que el primer evangelio en ser escrito había sido el de Mateo. Porque el de Mateo va dirigido, su público son los judíos conversos. ¿Quiénes son estos? Los que todo el tiempo fueron judíos, los que conocieron el ambiente donde vivió Jesús, pero que al encontrarse con la imagen de Jesucristo dicen: el Mesías ha llegado. Como el Señor Jesús solo predicó en estos alrededores, se creía que entonces el primer evangelio fue dirigido a los judíos, y el evangelio que va dirigido a los judíos es el evangelio de Mateo. Por eso se puso primero Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Con las investigaciones posteriores, con el estudio, con la profundización del texto, que le llamamos exégesis, que es como un desmenuzamiento de los textos, se descubrió que en realidad hay muchas probabilidades. Lo más probable, no sé, un 99, 98% de probabilidad, es que el primer evangelio sea el evangelio de Marcos. Y con ese vamos a empezar. ¿Por qué el evangelio de Marcos? Primero, porque es el evangelio más corto. ¿Eso qué quiere decir? Que no había una estructura. ¿Qué debo poner? ¿Qué debo contar de Jesús? ¿Qué cosas puedo plasmar? No había una estructura. Es el más corto, y después nos damos cuenta que algunos textos de Mateo, algunos textos de Lucas se inspiran o son tomados de Marcos. ¿Me doy a entender? Es decir, Lucas, por ejemplo, Lucas, ya leí el evangelio de Marcos y esto me gustó de Marcos y ahora lo quiero yo poner en mi evangelio. ¿Me doy a entender? Por eso entonces se cree que el evangelio de Marcos fue el primero. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Qué iba a decir? Es que les iba a decir, ¿tienen alguna duda? Pero es que no hemos visto los saludos. Ahorita antes del corte revisamos si tenemos, aunque sea algunas 2 personas conectadas. Bien. El evangelio de Marcos se escribió alrededor, porque no tenemos fechas, ¿verdad? No lo firmaban al final. Dado en la ciudad de Roma el día 24 de... No. Todo creemos que son aproximaciones. El evangelio de San Marcos se cree que fue escrito alrededor del año 65, 70. Hay quien dice que incluso desde el 60, ¿no? Vamos a poner como un promedio el año 65. No, es que yo escuché que fue en el año 60. No, es que yo escuché que fue en el año 70. Vaya, es un rango de tiempo porque, repito, no tenemos una datación exacta. Fue escrito para, vamos a llamarle así, para las personas que vivían en los alrededores de la ciudad de Roma. ¿Por qué? Piensen ustedes que Marcos no conoció al Señor Jesús. Creemos que Marcos es discípulo de San Pedro. Marcos, seguramente joven. Este Juan Marcos que escuchamos en Hechos de los Apóstoles, hay una carta de Pedro en el capítulo 5 que dice: Pedro enseña en su carta que Marcos, su hijo, está con él en Roma. Esto va a ser importante. Marcos, hijo de Pedro, hijo espiritual, por supuesto, un discípulo de Pedro, viaja con él y llega a la ciudad de Roma. Para esa gente que vive allá, es que va dirigido este evangelio. ¿Por qué? El evangelio de Marcos es el evangelio que escribe un discípulo de Pedro. Piensen ustedes que seguramente Pedro, ya viejo, Marcos, joven,
le pregunta a Pedro, platícame un poco del Señor, cómo fue andar con Él, qué cosas vivieron. Un Marcos entusiasmado, un Marcos emocionado. Y Pedro le empieza a contar la historia a Marcos de una manera sumamente detallada, ¿no? Veíamos cuando ya hablábamos de este evangelio, que incluso, por ejemplo, cuando hablan del día sábado, dice, un día era sábado, era muy de mañana, íbamos atravesando un sembrado y arrancábamos las espigas, las poníamos en nuestra mano, la frotábamos y el fruto, la semilla no la comíamos. Y una vez los fariseos nos vieron y se molestaron. Para dar toda una explicación del sábado, cuenta una historia, como dice mi mamá, es que a mí me gusta que me cuentes detalle por detalle. Así lo hace Marcos. Marcos escucha a Pedro. Pedro seguramente cuenta la historia detalle por detalle. Parece que va pintando un cuadro. Porque le va poniendo colores, le va poniendo matices, le va poniendo... Entonces, el Evangelio de Marcos, en realidad, es toda la experiencia, toda la vivencia de lo que Pedro vivió con el Señor Jesús. Entonces es un evangelio riquísimo. Todo lo que Pedro vivió con el Señor Jesús. Seguramente Pedro se emociona hasta las lágrimas y Marcos quiere transcribirlo, quiere que cuando Pedro muera, porque seguramente ya es viejo, quiere que cuando Pedro muera, todo esto la gente lo pueda disfrutar, todo esto la gente lo pueda vivir como lo vivió Marcos. ¿Se entiende? Bien. Pero Marcos no escribe al aventón. Marcos tiene toda una estructura que es bellísima, 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 bellísima. Son 16 capítulos. Todos los evangelios van a tener una introducción y una conclusión, No pueden empezar de golpe. Una introducción y una conclusión. Fíjense ustedes, si tú abres el evangelio de Marcos, lo primero que dice es, este es el evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Así comienza. Este es el evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. A lo mejor las traducciones tienen otras palabras, en fin. Pero el primer versículo dice, es decir, Marcos 1:1 dice, este es el evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Así comienza. Te va a llevar por toda una experiencia, por todo un recorrido, por todo un camino de vivencias, de experiencias, que termina en el capítulo 15. Pues no que tiene 16 capítulos. Sí, el capítulo 16 va a ser esta conclusión. La trama termina en el capítulo 15, al final del capítulo 15, cuando el Señor Jesús está en la cruz y llega un centurión romano, ¿se acuerdan? Y le va a clavar la lanza. ¿Se acuerdan lo que dice el centurión romano? Exacto. Cuando ve que sale agua y sangre de su costado, ¿qué dijo? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Se emocionan, ¿verdad? Porque el Evangelio habla de esto. Marcos, ¿qué está diciendo? Te voy a contar la historia de Jesús, el Hijo de Dios. Tú lees esto en el primer versículo, en el primer capítulo, y tú dices, esto es mentira. Te va a llevar por una serie de experiencias, te va a llevar por una serie de historias, para que igual que el centurión romano no es judío, no es creyente, no cree en Dios, es decir, es de los más alejados, por eso su testimonio tiene mucho peso. Porque alguien considerado de los más incrédulos es el que dice, verdaderamente este era el Hijo. Es decir, si el centurión romano, al leer esta historia, al ver esta historia, al revisar esta vida, llega a expresar, este es el Hijo de Dios, con mayor razón nosotros que nos acercamos con fe. ¿Me doy a entender? Bien. Pero les digo, esta historia no está improvisada, no es que Marcos haya querido escribir así lo que se le ocurriera. Tiene una figura. Tiene un objetivo muy claro. Y entonces presenta a Jesús, digamos, aquí en un punto de partida. Vamos a ponerlo aquí. Y va caminando, pero va subiendo un monte. Es decir,
La historia cuenta cómo Jesús poco a poco va haciendo milagros, va revelándose, va curando, porque el punto culminante será llegar a Jerusalén, a morir. ¿Se entiende esto? Es muy sencillo, ¿no? Es como si, a pesar, esto hay que entenderlo, los evangelios no son una biografía de Jesús, ¿no? Y a los 5 años se le cayó el primer diente. No, no es una biografía de Jesús, es un libro teológico. ¿Qué quiere decir? Que trata de manifestar un mensaje de Dios. ¿Me doy a entender? No, esa gente que dice, por ejemplo, porque esto va a causar conflicto. ¿Cuántos años creemos que predicó el Señor Jesús en la tierra? 3 años, eso lo hemos aprendido toda la vida. Y decía que siempre iba al templo de Jerusalén. ¿Por qué en el Evangelio de Marcos solo hay una ida a Jerusalén? Como si solamente hubiera ido una vez. Porque el objetivo de Marcos no es contarnos la biografía de Jesús. ¿Me doy a entender? ¿Cuál es el objetivo de Marcos? Presentar a Jesús como el Hijo de Dios. A ver, ahorita seguramente saldrán 2 que 3 ahí a brincar. Bien. Es toda una peregrinación desde su bautizo en el Jordán. Bueno, ¿dónde empieza esto? ¿De dónde arranca esta peregrinación? De Galilea. Arranca la peregrinación de Galilea. ¿Cuál es el punto final? Jerusalén. Vamos a hacer una peregrinación de aquí a la Basílica de Guadalupe. Es como si en el Evangelio de Marcos Jesús dijera, vamos a hacer una peregrinación de Galilea a Jerusalén. Eso lo cuenta Marcos. Y entonces en esa peregrinación de Galilea a Jerusalén va curando, va haciendo milagros, va resucitando muertos. ¿Me doy a entender? Pero el objetivo no es los milagros. El objetivo es llegar a Jerusalén. Y lo dice Marcos. ¿Por qué Jerusalén? Porque en Jerusalén mueren, lo dice el Evangelio, porque en Jerusalén mueren todos los profetas. Porque en Jerusalén es el lugar donde está el templo, donde está la presencia viva de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios que se ha encarnado y se ha hecho pasar por uno de tantos, se va a manifestar. Es todo lo que implica el recorrido a Jerusalén. Jerusalén no solamente es el lugar, no solamente es el templo, es todo lo que envuelve, todo lo que significa. Llega a Jerusalén, muere efectivamente en Jerusalén, pero no termina ahí el Evangelio. Cuando resucita, ¿qué dice? Dile a mis hermanos que los veré, ¿en dónde? Pues si ya estamos todos aquí en Galilea escondidos, ¿por qué no nos vemos aquí? ¿Por qué tenemos que hacer el viaje de vuelta? ¿A dónde? A Galilea. ¿Se entiende esto? Tú te has encontrado, dice Marcos, tú te encuentras con este hombre que en el camino lo vas descubriendo como el Hijo de Dios. Ahora hay que regresar a encontrarnos con él, pero como el hombre glorificado, como el hombre divinizado, como el Hijo de Dios. ¿Se entiende este camino que hace? Sube a Jerusalén y regresa a Galilea. Es magnífico. Fíjense, qué calidad, no sé si me voy a entender, qué inteligencia para poder hacer esto en una historia. Esto por eso pasa desapercibido, ¿verdad? Porque hay que estudiar, hay que meterse. Todo empieza en Galilea, sube a Jerusalén y regresan a Galilea. Por eso el pasaje donde regresan a Galilea es como para echarse a llorar. El que lo está contando es Pedro, se lo está contando a Juan. ¿Se acuerdan? Van en la barca, no han pescado nada, echan las redes, ¿no? Y pescan tal cantidad de peces como aquella vez hace tiempo. Alguna vez pescamos tal cantidad de peces y alguien allá está preparando una fogata. ¿Y qué dice Juan? ¿Se acuerdan? Es el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro es el que está contando la historia. Seguramente lloró porque se acuerda que estaba incluso así como que nada más con una batita porque estaban en el agua. Se puso algo, se aventó porque quiere encontrarse con el Señor. El Evangelio es bellísimo. Por eso no podemos leer. ¿Qué dice el Evangelio de este domingo? Y nada más de aquí a acá y ya con eso leí la Sagrada Escritura. Lean el Evangelio de Marcos. Es más bueno que una novela. Es mucho mejor porque va cargado de sentimientos, de explicaciones, de todo. Bien,
vamos a ir a un corte, pero primero vamos a ver si alguien nos ha escrito para pasar al otro evangelio. Dice Gustavo Martínez, aplausos, aplausos, aplausos. Dice Rosaelia Sánchez, buen día. Rosita Montoya, Erika Sánchez, María Enriqueta, bendiciones. Laura Gómez, bendiciones. Ana Elisa, buenos días. Paz y bien. Fray Carlos, saludos desde San Juan de los Lagos, Monterrey. Qué gusto. Isa, saludos y bendiciones. Giselle Zamoro, buenos días, bendiciones. Gustavo. Carmen Cadeno, María García, María Cruz Moctezuma. Hay nombres que no había escuchado. Moctezuma. Juana Loza, Alejandra Espinosa, bendiciones. Esther Ángeles, Sandy, bendiciones. Juana Loza, Gustavo Martínez, Emma Soto. Buenos y bendecidos días, Fray Carlos, un gusto escucharle, muy claro el tema, gracias. Ojalá le alcance a hablarnos de todo. No, vamos a dedicarle tiempito. Ahorita es porque estos ya los habíamos visto, entonces, como para retomar. Fray Carlos, un gusto escucharle hablar de todos los temas, aunque lo retomes después, comento que en octubre habría... Sí, pero ya lo explicamos un poquito. Azu, paz y bien. Cristina Lazo dice, bendecido jueves sacerdotal para todos, Fray Carlos, gracias por compartir. Rocío, corazoncito, Rocío Chávez, saludos Fray desde San Juan del Río. Coco Aparicio, saludos, bendiciones. Muy bien. Sí, esto, ya lo dijimos al principio, sí teníamos pensado que en octubre fuera otro tema, pero vaya, tuvimos una situación diferente aquí en la diócesis, ¿no? Vamos a terminar este curso de Biblia, por eso le pusimos parte 1. Estamos retomando para no perder el hilo. Lo más fácil sería decirles, ¿se acuerdan que ya habíamos visto 2 evangelios? Vamos con el tercero. Por eso estamos hablando rápido del primero. Después del corte hablaremos de San Mateo. Y ya, Dios mediante, dentro de 8 días le dedicaremos todo el programa a Lucas. Y Dios mediante después todo el programa a San Juan. No, ahorita vamos rápido porque ya a San Marcos le habíamos dedicado un programa, pero lo estamos retomando por todas las interrupciones que tuvimos en el mes de septiembre. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, suscríbanse a nuestra revista, ¿no? La revista El Hijo de la Virgen, una revista franciscana. No piensen que lo que digo aquí lo escribimos en la revista, son cosas diferentes. Y es una manera de evangelizar, es una manera de estar un poquito actualizados. Y ahora con la facilidad de que puedes tener la revista en tu WhatsApp y puedes ir leyendo artículos de a poco, ¿verdad? También, si te suscribes, te estaremos enviando algunos videos sobre la explicación de algún tema, alguna entrevista con alguno de los autores que nos ayudaron a escribir la revista. En fin, es una revista bimestral. Ahí está el número de WhatsApp, el correo, manden un correíto, les responden, todo. Muy bien. Vamos a pasar ahora, ya hablamos de Marcos. Busquen el programa de Marcos si quieren profundizar un poquito más.
pero en realidad yo creo que no hay mucho que decir, ¿no? Marcos se escribe alrededor del año 65, va dirigido para la comunidad que vive en Roma, son las memorias de San Pedro. Marcos, lo más probable es que no haya conocido directamente a Jesús, pero sí que haya sido seguidor de los apóstoles. Por ejemplo, hay un pasaje en el Huerto de los Olivos donde dice que cuando iban a prender al Señor Jesús, había un muchacho cubierto con una sábana, porque era de noche, escuchó ruidos, salió y pensaban que era también del grupo, y se echó a correr y le alcanzaron a pescar la sábana. Eso es lo único, él es el único que cuenta ese relato. ¿Qué quiere decir? Que lo más probable es que haya sido el mismo Marcos el que cuente esta experiencia, que él haya sido esta persona. Muy bien, tiene 16 capítulos, presenta a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Alguna duda, alguna cosa? ¿No? Anote, es que también usted no anota, todo quiere grabárselo, anote un poquito, ¿no? Bien. Vamos a pasar ahora al Evangelio de Mateo. Mateo ya es un evangelio más elaborado, ya es un evangelio ya con un poquito más de tiempo de preparación, ya es un evangelio que ha tomado de 2 o 3 textos, porque no solo existía el Evangelio de Marcos, también existían algunos pequeños pergaminos, también existían algunas... Es decir, a lo mejor yo no soy seguidor de Jesús, pero una vez pasó aquí por mi aldea y hizo tanto revuelo que yo quise anotar lo que sucedió aquel día. ¿Me doy a entender? Y así empezaron a surgir papiros, en fin. Bien. Mateo lo escribió Mateo, el recaudador de impuestos. Es muy bonita la historia de Mateo. Él escribe, él es judío, ¿eh? Entonces, por ejemplo, mientras que en Marcos tiene que explicar algunas palabras judías, Pascua, que dice la fiesta de los judíos. ¿Qué otra cosa? Palabras judías, Marcos las tiene que explicar, porque él está escribiendo a los que viven en Roma. Entonces muchas cosas, como Pascua, como Sabbat, como Shalom, palabras judías no las entienden los romanos, por eso las tiene que explicar, y en el texto aparece la Pascua, que era la fiesta de los judíos. Los judíos respetan el sábado, los judíos se purifican hasta los codos y no comen y cuando llegan del mercado no comen sin antes lavarse las manos, ¿no? Las abluciones. En cambio, un judío decía abluciones y ya sabía exactamente a lo que se refería. Mateo es un judío y escribe para su comunidad, para la comunidad de los judíos conversos. Por eso no es necesario explicarles nada. Templo, Pascua, abluciones, no es necesario, porque le está escribiendo a los mismos judíos. Pero también tiene toda una mentalidad para escribirles, toda una mentalidad. Bien, Mateo, vamos a hablar un poquito de Mateo. Mateo es el recaudador de impuestos. Mateo era no solamente corrupto, ¿no? Era una persona despreciable, porque había traicionado públicamente, no solamente al pueblo, traicionar al pueblo, bueno, sino que públicamente había traicionado a Dios. Él era recaudador de impuestos, ¿se acuerdan? Para que entiendan un poquito su función, ¿se acuerdan que en el templo existía la mesa de los cambistas? ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos dicen, no te harás ninguna imagen, no adorarás a alguien diferente a Dios. Entonces, las monedas romanas tenían la imagen del César. ¿Cómo? Un signo, un símbolo, un metal que tiene la imagen del César va a servir de ofrenda para Dios cuando dice que no te hagas imágenes. ¿Me doy a entender? Por eso existía este puesto, la mesa de los cambistas. Tú llegabas con tus monedas romanas y te las cambiaban por monedas judías para ofrecerlas en el templo o para pagar el sacrificio. Incluso se acuerdan que una vez el Señor Jesús tira estas mesas a latigazos, en fin. Pero Mateo no tiene una mesa de cambistas. Mateo trabaja como recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Es decir, no ha traicionado solamente al pueblo, ha traicionado a Dios públicamente. Entonces, lo de menos es que era corrupto o ratero. Eso era un pecado, pero era de los menores.
El pecado más grande es públicamente, abiertamente haber traicionado a Dios. Bien, por eso quizás se entienda cuando lo llama, cómo se levanta y deja todo para seguir al Señor Jesús. Todos los evangelios presentan la lista de los 12 apóstoles, ¿no? Al menos los sinópticos presentan la lista de los 12 apóstoles. Y en todos aparece Mateo como Leví, porque era de la tribu sacerdotal, era de la tribu de Leví. Por eso se entiende ahora más su aversión, ¿verdad? La tribu de Leví era la tribu sacerdotal. ¿Qué quiere decir? Que él estaba destinado a ejercer el sacerdocio y prefirió, ¿qué? Ser recaudador de impuestos para el imperio romano. Un alto traidor, un hombre sucio a la vista de los judíos. Por eso es muy significativo que en la lista de los 12 apóstoles, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan a Mateo como Leví. Pero el propio Mateo, al escribir la lista de los 12 apóstoles, se pone de manera despectiva como Mateo, el publicano, como para decir el pecador público. Fíjense qué detalle tiene Mateo, ya siendo apóstol, ya siendo evangelista, sigue recordando de dónde lo sacó el Señor. Dijimos que esto iba a ser un mero curso, no íbamos a meter catequesis, pero yo creo que bien vale la pena este paréntesis, ¿no? Mateo, siendo apóstol y evangelista, es decir, siendo ya uno de los más allegados al Señor, sigue recordando de dónde lo sacó el Señor. Nosotros a veces lo olvidamos fácilmente, porque ya soy coordinador, porque ya voy a misa cada 8 días, porque ya no tomo, ya no le pego a mi mujer, y se nos olvida de dónde nos ha venido a traer el Señor, ¿no? De dónde nos vino a sacar, de qué mesa de recaudación nos fue a liberar, de algún vicio, en fin. Bien, pero dijimos que no era catequesis, era un curso. Y así se presenta Mateo como el publicano, como haciendo referencia a este pecado, ¿no? A esta vida de pecado anterior. Bien, ¿qué más podemos decir? Mateo, no sabemos la fecha, pero Mateo escribe cerca de la destrucción de Jerusalén, del templo que fue en el año 70. Ya dijimos que Marcos escribe alrededor del año 65. Mateo escribe por el año antes de la caída de Jerusalén, que fue en el año 70. Antes de la caída, estamos hablando del 68, 70. Vamos a ponerle Marcos 65, Marcos 65, Mateo 70, como para grabarnos las fechas, ¿no? Mateo escribe por el año 70, escribe para los judíos, y el tema va a ser otro. El tema va a ser completamente otro, que esto les va a dar mucha luz a ustedes, porque luego dice, pero ¿por qué cuentan los mismos hechos o por qué cuentan las mismas historias, pero de diferente manera? Uno más grande, uno más corta, uno no le pone tantos detalles, el otro sí. Por esto, porque hay una intención de fondo. Para Marcos, la intención es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los romanos tenían muchos dioses. Sí, pero son dioses falsos. Este es el verdadero Hijo de Dios, ¿no? Incluso el centurión romano dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esa es la intención de Marcos. ¿Cuál es la intención de Mateo? Yo sé que es complicado, pero si usted pone atención, lo va a ir entendiendo. ¿Cuál es la intención de Mateo? Los judíos, ¿a quién esperaban? Los judíos, ¿qué esperaban? Un salvador, un liberador, un revolucionario incluso, ¿no? Un reformador social también, pudiéramos decir. Todas esas palabras encajan muy bien en una sola. ¿En quién? Esperaban al Mesías. Todo esto, el liberador, el libertador, el guerrero, el reformador social, todo eso encaja perfectamente en la palabra Mesías, el enviado, el ungido. Entonces, ¿de qué hablará el Evangelio de Mateo? Del Mesías. Ya no del Hijo de Dios, sino del
Porque acuérdense incluso que esta palabra hijo de Dios era como muy escandalosa para los judíos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se atreve a llamarse hijo de Dios? Entonces Mateo prefiere ocupar otra expresión. ¿Cuál? La del Mesías. Esperamos al Mesías. ¿Y qué les está diciendo Mateo? El Mesías ya llegó. Es Cristo, es Jesús, ¿no? Pero no solo el Mesías a secas, sino el Rey Mesías. El Rey Mesías. Porque se acuerdan, ya lo habíamos dicho, los judíos estaban acostumbrados a que a cada rato llegaba un nuevo Mesías, entre comillas, ¿no? Lógicamente un falso Mesías. Entonces lo que está diciendo Mateo es, no ha llegado otro Mesías. No les voy a contar la historia de un Mesías más, no. Les voy a contar la historia del Rey Mesías. ¿De qué hablará entonces el Evangelio? Del reino. Y Mateo, que tiene toda la mentalidad judía, que tiene toda la carga de los maestros judíos, de los rabinos, de los fariseos, los escribas, entonces decide hacerlo y decide escribir el Evangelio como lo haría un maestro judío. ¿Cómo? Con sermones, con enseñanzas, con catequesis, porque era la manera en que enseña. Acuérdense ustedes, por ejemplo, San Pablo cuando se defiende dice, yo soy judío y de los mejores, yo me formé a los pies de Gamaliel. ¿Qué quiere decir? Yo me formé escuchando los sermones, escuchando las catequesis, por así decirlo, ¿de quién? De Gamaliel. Entonces el Evangelio de Mateo está formado como lo hubieran formado los maestros judíos. Está formado a base de sermones. Repito, pero no al aire. No así, el sermón de qué, del amor, vamos. No, Mateo, es decir, los evangelios son obras muy bien pensadas. Tienen un objetivo muy profundo. No nada más era contar cómo Jesús un día multiplicó los panes. No, tiene cosas muy concretas. Mateo dice, yo quiero hablarles del Rey Mesías. Yo les voy a presentar al Rey Mesías y lo voy a hacer por medio de 5 grandes discursos, de 5 grandes sermones. ¿Esto se entiende? Y entonces el primer sermón hablará de la inauguración, de la construcción del reino. El primer sermón hablará de la formación del reino. La formación del reino. Y habla ahí, pues, cuando Jesús es bautizado, cuando Jesús nace, el anuncio que le hacen a José, porque estamos hablando de que se está formando el reino. El segundo sermón, ¿de qué hablará? La reafirmación del reino. Es decir, se está formando el reino, ha nacido el rey. Lo primero, no nos cuenta otra cosa, simplemente ha nacido el reino. Lo segundo es la reafirmación del reino. Si tú eres el rey, entonces ya encontramos en estos discursos que hay enseñanzas, ¿verdad? El Hijo del Hombre es el dueño del sábado. ¿Quién puede dar esa autoridad? El rey. El rey es el que puede emitir decretos. Entonces el segundo sermón hablará de la reafirmación del reino. El tercer sermón, los sermones están compuestos de varios capítulos, no piense usted que es solamente una historia, son varios capítulos que hablan del mismo tema, la formación del reino, la reafirmación del reino, y todos estos ejemplos serán únicamente para reafirmar el reino. Jesús tiene autoridad, Jesús manda, Jesús es el nuevo legislador, ¿no? Subió a la montaña y se sentó a enseñar. Bienaventurados los pobres. ¿Quién hace eso? El rey. Él es el que emite decretos. ¿Se entiende esto? La primera parte solamente se habla que ha nacido el rey, que ha llegado el que esperábamos, que nació Jesús. La segunda parte, la reafirmación del reino. La tercera parte habla de compartir el reino. Sean luz, sean sal. El reino no solamente somos nosotros los judíos. Compartir el reino. Sean esa levadura que fermenta toda la masa. ¿Se entiende cómo? Usted no me puede decir que ahorita se le está abriendo un poquito más el panorama. Hay toda una intención de fondo de Mateo. Muy bien. Y luego dice,
El cuarto sermón, ¿de qué va a hablar? De los juicios del reino, ¿no? Vayan, compartan. Pero hay de ustedes, fariseos, hay de ustedes, escribas. Hay un juicio. Es decir, para irlo entendiendo. El nacimiento del reino. ¿De qué van a hablar todos estos capítulos? Que son más o menos como a partir del capítulo 3 al capítulo 10 más o menos. Para que lo entienda. No es un sermón, ¿verdad? Usted no va a encontrar en la Biblia que diga sermón del reino. No. Hay que leerlo. Pero si usted lee del capítulo 3 al 10, va a hablar pura cuestión de la formación del reino. Si usted lee, por ejemplo, del 10 al 13 capítulo, encontrará la reafirmación del reino. ¿Quién es este que habla con autoridad? Reafirma el reino. No sé si me estoy dando a entender. Creo que sí, ¿no? Si usted lee, por ejemplo, del capítulo 15 como por el 18, estaremos hablando de compartir el reino. Todo esto, sean levadura, comieron los 5,000 hombres, el pan se multiplicó. Compartir el reino, no es solamente de nosotros, compartir el reino. Si usted lee del capítulo 19, 20 al 24, serán los juicios del reino, ¿no? El administrador astuto, es decir, hay un juicio sobre un acto. Hay de ustedes, escribas, que imponen cargas que ni ustedes quieren llevar. Hay de ustedes, fariseos, más le valdría a alguien ponerse una piedra de molino. ¿Se entiende? Porque el objetivo de Mateo es presentar al rey Mesías. Para presentar al rey Mesías hay que hablar del reino. Y el último sermón hablará de la victoria del rey, ¿no? La muerte y la resurrección, por supuesto. Pero fíjense qué interesante es esto. Vamos a repasar. El primer sermón, que son varios capítulos, habla de el nacimiento del reino. El segundo sermón, que son varios capítulos, habla de la reafirmación del reino. La tercera parte, que son varios capítulos, habla de compartir el reino. La cuarta parte, que son varios capítulos, habla de los juicios del reino. Y la quinta parte, que son varios capítulos, habla de la victoria del rey. ¿Les llama la atención algo? Claro, que lo que se está formando, que lo que se predica es el reino, pero el que vence es el rey. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque yo puedo trabajar en la construcción del reino, pero yo no soy el que vence. ¿No? La gente que se quiere rascar con sus propias uñas, la gente que va a misa cuando le nace de corazón, no. El que vence no soy yo. El que vence es el rey, y el rey es Cristo, el Mesías. Es decir, a nosotros nos va bien en nuestro matrimonio porque le hemos echado muchas ganas. El que vence es el rey, el que consolida el reino, el que le da sustento, el que impide que este reino se derrumbe, es el rey. El que vence es el rey. Esto es interesante, porque la última parte no dice, ¿cómo dice? La victoria del reino. No, la victoria del rey. El rey en nosotros. Es decir, el reino se está construyendo en mi vida, por supuesto. Por eso soy mejor padre, por eso soy mejor esposo, por eso soy mejor consagrado, por eso me esfuerzo, para que el reino se construya en mí, aquí adentro, en mi vida. Pero no venzo, no soy yo el vencedor. El que vence es el rey, el Cristo. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Qué más podríamos decir de Mateo? Pues esto, por ahí del año 70, después de, cercano a la destrucción de Jerusalén, a la caída de Jerusalén, en el año 70, tiene 28 capítulos. Presenta a Jesús como el rey Mesías, lo presenta en 5 grandes discursos que hablan sobre el reino y sobre la victoria del rey. Bien, antes de irnos, vamos a ver si tenemos algunos como saluditos, alguna cosa, algunas preguntas para despedirnos. Desde Nuevo Laredo nos escribe Rosa María Osoria y algo más.
dice de la Fraternidad de la Impresión de las Llagas, José Luis Garduño, saludos. Gelo, buenos días, Fray Carlos, saludos desde nuestra ciudad de San Juan de los Lagos, Nuevo León. Patricia Valencia, paz y bien, Fray Carlos. Anelisa, lo que se predica es el reino, pero el que vence es el rey. Usted ya lo entendió perfectamente. Muy bien. Creo que ya es todo, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a despedirnos, pero les quisiéramos dejar otra vez el promo para que se suscriban a la revista. Los frailes están trabajando mucho y hay un equipo también de laicos que nos ayuda para seguir difundiendo la palabra de Dios, para seguir creciendo en nuestra fe. Todo esto es para gloria de Él y para hacerlo vida nuestra, ¿no? Van a ver ustedes que los precios son sumamente accesibles, no piensen que de esto nos estamos haciendo ricos. En realidad es una labor de un equipo de laicos y un equipo de frailes para poder llegar a más lugares, a más espacios, a más... Es decir, así como estamos inundados e invadidos de cosas que nos alejan de Dios, también tener en la vida diaria cosas que nos acerquen a Dios. Algún canto, algún artículo, alguna frase, algún programa, alguna cosita así. Eso, estamos trabajando para construir el reino, pero para que el vencedor sea el Rey, Cristo nuestro Señor. Muchas gracias, soy Fray Carlos Katzin, soy fraile franciscano conventual. Si Dios quiere, nos escuchamos dentro de 8 días en este su programa, Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien.